desde este punto en el cual se plantea, bueno, el video plantea algunos elementos, como ustedes pueden observar, tanto la perspectiva del análisis propio de la concepción de lo que es el feminismo, hemos visto desde una cierta parte del video que a mí me interesa que ustedes centren qué es propiamente esto de feminismo. Y obviamente de lo que se decía en la hora anterior, ¿qué es esto de lo radical del feminismo o de este extremo? Que por sí mismo, si ustedes se dan cuenta en el video, no debería existir una perspectiva radical del feminismo, porque el feminismo como concepto no es contrapuesto o no es la contraparte del machismo, es una perspectiva que, como dice el video, en realidad no debería ni existir. Todos deberíamos tener la posibilidad de opinar en igualdad de condiciones, aun cuando no somos iguales, aun cuando tenemos diferencias. No solo hombres y mujeres, sino cada uno de nosotros en nuestra forma de entender el mundo y la realidad. Dentro de esta consideración, entonces, la lucha, y algo muy interesante del video, es ¿por qué llamarlo feminismo? Porque realmente es la necesidad de identificar un elemento. Y dense cuenta, ¿dónde nace el feminismo? Nace como una crítica, como una parte médica, criticando a los hombres que tenían una cierta enfermedad y se comportaban supuestamente o tenían características de mujeres. Entonces, de todos modos era separar y clasificar la perspectiva del feminismo. Muchos de los movimientos sociales, indígenas, feministas, ecologistas que estaremos viendo, LGTBI y demás, se apropian de estos elementos para luchar contra la realidad. La lucha de las mujeres en pos de la mejora de sus condiciones de vida ha tomado mucho tiempo, largo tiempo, desde la época de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Creo que todavía no hemos superado esta situación. Estamos todavía en este cambio, pero no se logra. Dentro de la consideración de sus orígenes propiamente, podemos mostrarlos en la Ilustración. La Ilustración como perspectiva de pensamiento filosófico y en la historia, directamente plantea la perspectiva de que cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos derechos, deberes, demás consideraciones. Pero la primera conformación de este tratado de lo que es los derechos del hombre y el ciudadano sigue especificando lo mismo, del hombre y el ciudadano. Y como Olimpia de Gouges y demás pensadoras comienzan a cambiar la perspectiva. A ver, un momento, hay más personas que solo ustedes. Entonces la Ilustración, aun cuando es el inicio, se origina aquí propiamente el feminismo como tal, desde lo que pudimos observar, ya se ha venido tratando estos elementos. ¿Qué pasa también, por ejemplo, como con pensadoras griegas, bueno, greco-romanas, como fue Hipatia de Alejandría? Textos que se han perdido de Hipatia de Alejandría por consideraciones solo de género. Entonces, estos elementos son los que van rescatando las feministas en general, y los feministas, yo diría, el feminismo no es solo una consideración de la mujer en contra del hombre. Ahí va el extremo, es lo que tal vez nos decía Nicole. ¿Dónde es el punto problemático? Cuando el feminismo se lo ve contrapuesto a la perspectiva de la relación hombre-mujer, y no como el feminismo como una perspectiva principal que intenta hablar de igualdad, pero igualdad de derechos. No se olviden, somos diferentes en consideraciones, en perspectivas, en formas de entender el mundo, pero en cuanto a derechos debemos ser todos iguales porque todos somos seres humanos. Opiniones sobre el video, ideas. ¿Qué puede usted sacar de aquí? Algo que quiera compartir, que quiera catalogar, o algo en lo que no esté de acuerdo. Profe, yo tengo una duda. Entonces le voy a vamos, Kelly. ¿Por qué hablamos de igualdad y no de equidad? Bueno, aquí vamos a trabajar con este concepto. Gracias. Aquí yo igualdad lo relaciono con equidad, pero sí, para ser más precisos, el término es equidad.
En la consideración en la cual yo estoy considerando equidad e igualdad como sinónimos. Obviamente no son lo mismo y nosotros lo hemos trabajado en filosofía, en ciudadanía, equidad e igualdad no son lo mismo, pero gracias por esa consideración porque es verdad. Hay que hablar más del término equidad, sobre todo en la actualidad, para no hablar de igualdad en este sentido, que puede hacernos creer que todos somos iguales, que en realidad no lo somos. Gracias de esa aclaración. ¿Alguien más de otro punto de vista? ¿Alguna opinión de lo que pudieron ver en el video que les llame la atención? Opinen, jóvenes. Opinen. Son temas de actualidad, son temas... Ustedes dicen, profe, veamos algo de lo que está con relación a América Latina, con el Ecuador. Esto es lo que se está trabajando justamente en el Ecuador. ¿Qué pasa justamente con los temas del feminismo? ¿Cuándo llegan a ser extremos o han llegado a ser extremistas? Bueno, vamos a ir puntualizando. Entre los siglos XIX y XX es cuando se viene dando las conformaciones de estos procesos, se organizan movimientos de carácter liberal en torno a la lucha por los derechos, los cuales propugnan un acceso a la educación igualitario, la libertad para que las mujeres decidan sus funciones sociales, políticas y demás elementos. Entonces podemos decir que durante el siglo XIX y el siglo XX se organizan movimientos de lucha social, sobre todo por los derechos de la mujer. Dentro de esta consideración, en los años 60 surgió el feminismo radical. Y aquí es donde vamos a ir puntualizando. ¿Qué será esto de feminismo radical? El cual denunció que la situación de la mujer no se caracteriza solamente por la desigualdad, sino principalmente por la explotación, que radica en la consideración principal del entendimiento del patriarcado. A partir de los años, bueno, esto del siglo XX, en los 60, no más así, 60, los 60 y para los 80, el movimiento feminista se diversificó y dio origen a diversas corrientes, como feminismos psicoanalíticos, postmodernistas, postestructuralistas, institucionales y demás. Principalmente, entonces, para los años 80, el feminismo se ramifica en diferentes formas de entender o en diferentes corrientes, se diversifica. Y aquí es donde va dándose, creo yo, la consideración de los inconvenientes. Podríamos decir que pueden existir dentro de las consideraciones más extremistas del feminismo en cuanto a esta diversificación que se originan diferentes corrientes. Entonces, el feminismo obviamente es una lucha de la mujer en pos de mejorar las condiciones de vida. Eso no se olviden en general, por poner una consideración en general. Pero es una búsqueda de la equidad de derechos. Tiene su origen en la ilustración, como ustedes pudieron observar. No se olviden ir complementando con lo que estaba en el video. Lo importante es que los videos nos permitan ampliar el conocimiento. Para el siglo XIX y XX, los movimientos de lucha social comienzan a emerger en todo el mundo y sobre todo los movimientos feministas, tomando el término feminismo que ustedes pudieron observar ligado a esta consideración que en una primera parte denigra la perspectiva de la mujer, pero que de eso mismo se apropian para hacer un impulso.
Para los 60 y los 80 ya comienzan a darse elementos puntuales. Este feminismo radical, sobre todo, evidencia no solo la desigualdad entre hombres y mujeres, sino sobre todo la explotación a la mujer. Este feminismo de los años 60 ya no es solo un feminismo de sí, todos debemos ser de cierta forma iguales en derechos, tener la posibilidad de acceder, sino que principalmente reconoce que hay una explotación. Y de aquí devienen todos los problemas actuales que tenemos, femicidios, inconvenientes en la sociedad en general, que debemos erradicar de momento en sí mismo. Eso como síntesis en cuanto al feminismo. No se olvide sintetizar, por favor, tener en cuenta los elementos que se están planteando, tanto en el video y lo que yo voy reconstruyendo y deconstruyendo. Vamos a puntualizar los movimientos indígenas con relación a esta perspectiva. Algo muy puntual en América Latina, además del feminismo que yo creo que se ha ido acentuando, sobre todo mediados del siglo XX y finales del siglo XX, y sobre todo en el siglo XXI, ha sido mucho más fuerte en América Latina, en el Ecuador en general, la propuesta feminista. Pero ¿qué pasa antes de estas consideraciones y dentro de todo el proceso? ¿Quién le ha dado énfasis al feminismo en América Latina? Han sido los movimientos indígenas. Entonces, otro de los elementos importantes a rescatar, además del feminismo, es el movimiento indígena. Entre los mismos siglos en los cuales estamos hablando del feminismo, proyectos de dominación étnica, exclusivos, violentos, habían tratado de subyugar a los pueblos indígenas, así como a la mujer. En el contexto latinoamericano de los años 90 del siglo pasado, marcado por las políticas principalmente neoliberales de ajuste macroeconómico y reformas estructurales, surgieron movimientos indígenas. Si nosotros vemos desde la época colonial en América Latina, durante todo el proceso republicano en el Ecuador, el indígena como movimiento no ha tenido cabida hasta el levantamiento indígena en el Ecuador de 1990, que es uno de los hechos puntuales. Pero sobre todo, estos movimientos indígenas se vinieron planteando en pos de cambio de perspectiva, de cambio de visión. Recuerden que a partir de los temas que vamos ya trabajando en esta última parte, en esta segunda parte, realmente son temas de análisis. Son temas que ustedes tal vez no lo vean directamente, no tendrán obviamente una materia, a menos que sean historiadores, de historia en la universidad, pero hablarán de estos temas, indirecta o directamente. Puede que ustedes estudien física, matemática pura, y aún así tengan que analizar estos temas. Es importante que ustedes, más allá de que seguramente en la universidad digan el profe cómo se equivocaba, las cosas nos enseñaba todo al revés, es importante que vayan introduciéndose dentro de esta temática, ¿sí? Para que tengan en mente cuáles son los temas que parecen del siglo pasado o de hace 2 siglos, y son temas que todavía se van recogiendo. Dentro de esta consideración, de los movimientos sociales, los pueblos indígenas no solamente establecieron su reivindicación con base a la defensa de su cultura, porque es uno de los ámbitos principales del levantamiento de 1990, la defensa de la cultura, sino sobre todo, creo yo, que uno de los ámbitos más importantes de 1990 es el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y un reconocimiento, no solo el reconocimiento de sí, bueno, están ahí, existen y listo,
sino que es un reconocimiento aún para la Constitución de 2008. Es decir, todo ese proceso desde 1990 hasta 2007 y 2008 que se instaura una nueva Constitución en el Ecuador y en el proceso latinoamericano en general ha sucedido algo parecido. Dentro de esta consideración y la participación de la defensa de la cultura, más la participación política de los grupos sociales, es que tenemos una fuerte influencia dentro del pensamiento en la actualidad, de la conjunción de los dos elementos. ¿Qué puede pasar? Que se crea que solo lo indígena es lo que nos pertenece, o solo lo español, como sucedía en la época colonial. Y aquí hay que tener un poco de cuidado en nuestro pensamiento desde mi punto de vista y desde dentro de la perspectiva en la cual vamos a tomar esta clase. A veces nosotros reivindicamos los procesos indígenas y creemos que solo eso es lo que vale. Y nuestro pensamiento es netamente un pensamiento mestizo, mezcla entre las perspectivas indígenas, afros, europeas y un sinnúmero de elementos. Entonces, siempre que reivindicamos un movimiento, cualquiera que sea este, es para resaltar los puntos más relevantes, pero no para superponer, no para decir esto es correcto y todo lo que los españoles nos trajeron, entonces qué malos los españoles, qué feos chicos que nos traen cosas que no queríamos. No es ese el objetivo. Y eso tener mucho cuidado con sus análisis, porque los análisis posteriores que ustedes tengan, cualquiera que sea este, son análisis que deben no ser sesgados, deben tener la posibilidad de abrir su mente, así como el feminismo en una primera instancia quería, que todas las perspectivas sean en equidad, que permitan abrir nuestra mente. Gracias a las luchas de los movimientos indígenas se ha conocido la importancia de la diferencia y la identidad de la participación social. Uno de los elementos también que nos plasma estos movimientos indígenas es reconocer las diferencias. Y por eso el punto que nos recalcaba la compañera de la equidad es muy importante, porque reconocer la diferencia es justamente reconocer los derechos. A veces queremos o pretendemos que todos piensen como nosotros. En realidad, cada uno tenemos una forma de entender, aun cuando no sea tan diferente, por decirlo de alguna forma. Si vemos científicamente, nuestros cerebros no son tan diferentes unos de otros, pero en esas pequeñas particularidades de entendimiento hacen que nuestras formas de ver el mundo vayan variando. Dudas, preguntas, inquietudes. Esto es introductorio. Es sobre lo que vamos a ir trabajando en realidad, sobre algunos elementos, porque vamos a ver movimientos ecologistas, ecofeministas, movimientos de luchas sociales, movimientos sobre todo de luchas contra el poder, desde el ámbito literario, de las expresiones artísticas, desde los movimientos contemporáneos artísticos, desde los medios de comunicación. Esta es una primera partecita. Así que vamos con dudas, preguntas, inquietudes. Nada, todo sencillo. Bien, vamos entonces a ir un poco cerrando esta perspectiva. Yo les pedí entonces que ustedes hagan qué entendían por feminismo. Pueden irlo ya complementando con lo que ustedes observaron. ¿Qué vamos a hacer como trabajo para la siguiente clase? Vamos a ver 3 protagonistas sociopolíticas, obviamente, de los 2 ámbitos, indígenas y mujeres. Van a buscar datos relevantes. No quiero la biografía, ni cuándo nació, ni quién fue. No, dato relevante. Algo que sea puntualmente que usted le llamó la atención que haya hecho. Dolores Cacuango. Y ya me imagino ver. Dolores Cacuango nació en 1881, en la década de... No, nada de esas cosas, por favor, jóvenes. Ya estamos en tercero de bachillerato, hay que hacer un análisis mucho más profundo. Y para hacer un análisis profundo hay que realmente tener herramientas. Entonces, de estas 3 representantes indígenas,
y mujeres, vamos a plantear, a revisar. Puede ser una frase, puede ser la parte, hay un video sobre Dolores Cacuango que ustedes pueden encontrar en YouTube, muy rápido, sencillo. Tiene una frase muy interesante que le plantearemos la siguiente clase. Algo, un punto que les llamó la atención de ellas. Cualquiera, pero de cada una. Es decir, Dolores. Esto es de, sí, esto es de Bernales. Exacto, ese es su trabajo. Ese es su deber para comenzar la siguiente clase. Y vamos a complementar aquí en clase. Obviamente vamos a ir complementando en la clase, pero es importante que traiga algo. Lo que sea, una frase o algo que haya hecho puntualmente, pero no biografías. Nada de biografías. Ya vamos a ver aquí la biografía. Les voy a decir cuándo nació, qué pasó, qué hizo. Pero hay cosas muy interesantes que a veces se nos quedan o que se nos van de las manos. A veces muchos de los filósofos que nosotros hemos visto los sintetizamos con una frase. Vamos que Sócrates dijo, solo sé que nada sé, aunque no sé qué quería decir, pero sé que dijo Sócrates. Eso se nos va quedando en la mentalidad. Algunas de las frases de Dolores Cacuango, por ejemplo, han influido tanto, así influyó en Tránsito a Maguaña, ha influido en el pensamiento, que cambió la forma de entender la realidad. Todo este proceso de ser un Estado multiétnico, pluricultural, es gracias a los movimientos indígenas y sobre todo movimientos de mujeres, feministas. También han cambiado la perspectiva de entender el mundo. Así hemos cambiado nuestra normativa, nuestras leyes en el Ecuador en base a los movimientos sociales. Así que los movimientos sociales son fundamentales para entender la realidad. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Está claro lo que hay que hacer? Con eso cerramos y nos vemos la siguiente semana. Les envío el organizador, por favor, tenga carátula organizador. Yo sé que no estamos en la escuela y demás, pero siempre es importante porque ustedes me preguntan, profe, ¿qué pongo en el portafolio? En el portafolio van los organizadores de cada uno de los temas. Por lo tanto, ¿cómo divido mi portafolio? En base a los temas. Pone los temas, los organizadores, las preguntas que se hayan hecho y eso es todo lo que hemos revisado. ¿Sí? Así es importante saber en qué punto estamos, en qué tema estamos, por A o B razones. Entonces, con eso cerramos. No se olvide puntualizar esto y tenga, por favor, tenga para su portafolio, suba el organizador que estamos viendo para que sepamos en lo que hemos revisado y lo que tal vez nos faltaría ahondar. Gracias, joven.